Vamos a ir a la palabra de Dios, así que Dios va a bendecir en gran manera nuestras vidas. Nosotros estamos viviendo días lindos de predicación, de sorpresa de parte de Dios. Así que gracias a Dios por esas cosas lindas que Dios está haciendo en este tiempo. Así que vamos a leer Salmo 39, verso 3. Damos lectura a esta palabra, Salmos 39, verso 3. Dice así, damos lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshace como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calle ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana que podemos estar en este lugar invocando, alabando tu nombre. Cada cántico, Señor, cada palabra que se suelta nos hace pensar en tu poder, en tu grandeza, Señor, en todo lo que tú eres, Señor. Ahora hemos leído tu palabra, lo hemos hecho de pie, Señor, en señal de reverencia a esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra venga a nosotros con un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo, Señor. No oramos por tu palabra porque ella es bendita, oramos por nosotros, para que esta palabra no sea solo una información, sino que esta palabra nos transforme, Señor, y nos lleve a la estatura de ese varón perfecto, y que esta palabra nos conecte con nuestra asignación, creyendo que tú lo harás, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que todo espíritu que no te adore quede sin efecto, quede inoperante, y podamos recibir esta palabra con fe en esta mañana. Creyendo que tú lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, hemos leído este salmo aquí, no, que es una oración profunda de David. Es una oración profunda. ¿No es cierto? Es algo que comienza, ¿no es cierto?, David a decir estas palabras, esta oración, ¿no? Y hemos leído nosotros, en mi meditación, ¿no?, se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego. No es una oración que se hace, ¿no es cierto?, con alguien que recibe algo de parte de Dios, recibe una revelación, recibe y puede entender algo. Nosotros miramos, ¿no es cierto?, que dice que se enardeció, dice, mi corazón, dice. ¿Cuándo se enardece el corazón de una persona? ¿Cuándo? Cuando recibe una palabra de Dios, cuando recibe una palabra rema, cuando recibe una palabra viviente. Ahí es el corazón del hombre se enternece. ¿Qué es cuando nosotros decimos enternecer? Acá lo que él dice es eso, se enterneció mi corazón. La palabra enternecer quiere decir ánimo, tener ánimo, tener ánimo. Estar siempre de ánimo, o sea, animado. Esta palabra me animó. Esta palabra enardecer es una palabra poderosa, es una palabra rica si la entendemos nosotros. No, enardecer, excitar o avivar una pasión del ánimo. Ya estamos yendo para otro lado, estamos yendo para un lado más profundo.
enardecer, avivar una pasión del ánimo, excitar. Esta palabra vino y me excitó, vino y avivó algo dentro mío. ¿Y qué fue lo que produjo? Porque él se dio cuenta lo corto que era la vida. Dice que él aún se había propuesto callar y no hablar, aún por causa de los pecadores, aún de las cosas buenas me retuve, no quería hablar. Pero cuando vino la palabra de Dios, cuando vino la palabra de Dios a su vida, se dio cuenta que era corta la vida, que la vida era muy corta, ¿no es cierto? Que el tiempo que tenía, ¿no es cierto?, era corto en esta fisicalidad, en estos suelos de tierra. Por eso que el enemigo hoy quiere distraernos, el enemigo quiere que se vaya pasando el tiempo. No nos puede quitar la salvación porque la tenemos en Cristo Jesús, lo que hemos creído. Pero sí va a querer, ¿no es cierto?, robarnos algo valioso que es el tiempo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo soy joven, ya voy a tener tiempo. ¿Sabe qué dice la Biblia al joven? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que venga el día malo y diga, no tengo contentamiento. ¿Sabe cuáles son los días malos? Los días malos no son cuando tenemos problemas. Los días malos no son cuando tenemos problemas económicos. O cuando tal vez tenemos un problema de salud. El día malo es cuando se me fue el tiempo y ya no puedo hacer nada. Porque todo se puede recuperar, menos el tiempo. El tiempo perdido no se recupera. Por eso que van pasando el tiempo. Bueno, mañana el Señor nos habló a nosotros de la procrastinación, que vivimos, ¿no es cierto?, en medio de una generación que procrastina, que posterga todo para mañana, después lo hago, se levanta tarde, no tiene proyecto, está viviendo el momento, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos revele a nosotros para que nuestro ánimo se levante, para que nuestro ánimo se excite, para que nosotros podamos avivarnos. Se enardeció mi corazón. Y dice que él se propuso guardar silencio por el dolor que estaba teniendo, por las cosas que le estaban pasando. Y bueno, mira lo que me pasa a mí. Muchas veces nosotros también, ¿no es cierto?, viene el razonamiento y nos quiere llevar para ese lado. ¿No es cierto? Él meditaba sobre su dolor y las cosas que le estaban pasando. Pero se enardeció mi corazón dentro de mí cuando escuchó la palabra. Gloria a Dios. Se dio cuenta que no le servía guardar silencio. No le servía ser un espectador nada más. Nosotros tenemos que saber que nos fuimos llamados a ser espectadores, a ser opinólogos, como nos decían en el taller de evangelismo, opinólogos, licenciados en casi todo, expertos en lo malo. No, nosotros tenemos que ser sabios para el bien, ingenuos para el mal. Pero tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Me contaba un hermano que un hombre leía la palabra de Dios, cuando comenzó a leer la palabra comenzó a llorar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu, por eso nosotros nos tenemos que exponer a la palabra de Dios. En mi meditación, dice, se encendió el fuego, pero dice que algo se enardeció primero dentro de él. Nosotros lo que tenemos que entender de estas primeras palabras, se enardeció mi corazón dentro de mí, yo quise callar. Nosotros también sabemos que Jeremías en un momento se propuso, él dijo, yo dije, no hablaré más en tu nombre. No hablaré más por las cosas que a mí me pasan. Quiero hacer algo y me equivoco. Ayer estuve hablando poderosamente de Dios y hoy mirá lo que me pasa. Nosotros sabemos que son situaciones, son fallas humanas, que un error no lo es todo. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que a los que aman a Dios todo les ayudará bien. Aun cuando se cayó, si Él es sabio y levanta su cabeza, el salmista dijo, yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Él dice, me sacará del pozo de la desesperación, dice, del lodo cenagoso. El pozo tiene una sola salida, hacia arriba, no hay otra cosa. Por eso que el entendido, ¿no es cierto?, aquel hijo de Dios, aquel que está en su caminata de alma, siendo procesado para llegar a la estatura del varón perfecto, también le van a pasar esas cosas. Por eso que tenemos que entender, no que guardar silencio
no siempre va a significar que el dolor va a desaparecer. No, yo no digo nada. No, con guardar silencio. Él le quiso callar, dice, dije, guardaré silencio. Aún delante de los pecadores, voy a guardar silencio. El guardar silencio no siempre hace que el dolor desaparezca. No. Lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón al final se va a manifestar. Nosotros, ¿viste? Salió lo que había en el corazón. Eso es lo que estaba pensando. Por eso que nosotros tenemos que entender este principio. Y David, antes de explotar con la gente, fue en oración a Dios. Fue en oración. Por eso que tenemos que también entender que nosotros tenemos el recurso poderoso de la oración. La oración no es un castigo. La oración no es una penitencia. La oración no es la actitud de un derrotado, anda a orar. No, no. La oración es la actitud de un vencedor. Gloria a Dios. Un hombre de rodillas es más poderoso que un ejército de pie. Un hombre de rodillas es el que gana las batallas. Por eso que David lo que hizo es orar al Señor. Y tenemos que, dice que en mi meditación, si yo estoy orando no puedo estar pensando cualquier cosa. Aunque a veces pasan los primeros minutos de la oración, a veces estamos, Señor, en el nombre de Jesús y estoy pensando en otra cosa. Pero es una batalla de unos minutos, hasta que nos conectamos y empezamos a ver que ahí estoy pensando qué voy a hacer después de la oración, dónde tengo que ir, qué va a pasar. Entonces empiezo a tomar los recursos, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo me puede dar palabras para que yo pueda orar sabiamente. Yo no sé pedir como conviene, pero tu Espíritu Santo sí sabe. Eso es lo que tu palabra a mí me dice. Me dice que el perfumador va a ir poniendo la esencia para que el perfume sea grato. Pon palabra y ahí comienza el justo a orar, a tomar las armas de justicia que Dios le ha dado para poder conectarse con el mundo superior. David hizo eso, oró al Señor, por eso que esto es una oración. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Y también tenemos que entender, dice, que él escuchó la palabra, se enardeció su corazón y en su meditación, dice, se encendió fuego. En su meditación. Nosotros también tenemos que ver que este pasaje nos enseña en qué meditamos nosotros, en qué tenemos que meditar. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, nuestro corazón puede encenderse en esperanza, en fe, en confianza y en amor, si meditamos en la palabra de Dios. ¿No es cierto? Si alineamos nuestros pensamientos al propósito de Dios, ahí, ¿no es cierto?, se comienza a encender el fuego en lo que meditamos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Tenemos que entender que nosotros cuando comenzamos a orar al Señor, a buscar, Dios comienza a producir el querer como el hacer, por su buena voluntad. Se enardece el corazón, tiene buen ánimo. Tenés ánimo. Nosotros miramos que el desánimo va a querer venir. ¿No es cierto? Cuánto el Señor nos confió la misión de llevar la palabra de Dios en las plazas. ¿No es cierto? El llamado de Dios, amén, pero va a haber un momento que el desánimo va a querer, ¿no es cierto?, detener nuestra marcha. De cualquier manera, siempre hay una excelente excusa. Siempre hay una excelente excusa. Si Dios me manda a hacer algo, tal vez lo tengo que hacer en debilidad. Tal vez lo tengo que hacer en debilidad. ¿No es cierto? Yo lo que sí sé es que Él nos ha enviado. Siempre habrá una excelente excusa, pero ese es el momento de sacar a relucir el título de fe, el título que nosotros tenemos, las promesas poderosas que nosotros tenemos en Dios. No, miramos, y David dice que en su oración se enardeció, dice, tuvo un ánimo, no, se encendió una pasión. El tener ánimo es muy importante, estar animado. Nosotros miramos el relato en la palabra de Dios que en un momento Israel sale de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y en un momento el Señor le da la revelación a Moisés y le dice que tiene que hacer un tabernáculo.
y que tiene que hacer utensilios, le da los diseños, la forma, que todo tenía que ser con metales preciosos, con oro mayormente, porque el oro representa la divinidad, la plata representa la redención y la salvación, pero el oro representa la divinidad, todo lo que viene de Dios. ¿No es cierto? ¿Y de dónde sacamos el oro? Dice que Dios le puso ánimo en el pueblo. Dios puso ánimo en el pueblo para que traigan. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés soltó la palabra y Dios puso el ánimo para que traigan. Dice que de un momento Dios le tuvo que hablar a Moisés, dile al pueblo que no traiga más. Ya está, sobraba, alcanzaba, ya está, que no traigan más. Pero Dios fue el que puso el ánimo en ellos y comenzaron a traer. En un momento, basta, no te imagínense, basta, no traigan más oro. Suficiente, ya sobra, ya está. Pero dice que Dios fue el que puso el ánimo en el pueblo. Y acabaron, dice, la obra que tenían que hacer. Gloria a Dios. Así que mire qué tremendo, ¿no es cierto? El ánimo pronto. El ánimo pronto, Dios es el que pone el ánimo, el que produce el querer como el hacer. Y Dios va a producir en el ánimo en aquello que Él quiere usar, en aquello que escogió. Dios escogió a ese pueblo que salió de la esclavitud. Lo escogió para mostrar su gloria y Él puso el ánimo en ello. El ánimo pronto. Qué tremendo, ¿no es cierto? Dios nos está hablando a nosotros también cosas preciosas, cosas gloriosas, palabras gloriosas que Dios nos viene dando, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que entender cuánto se enardece el corazón, cuándo viene ese ánimo, porque a veces me encuentro desanimado, comienzo a pensar todos los problemas que tengo, las situaciones que a mí me pasan, pero cuándo viene ese ánimo sobrenatural, cuando yo medito en la palabra de Dios. Cuántas palabras que se soltaron, cuántas palabras que Dios nos ha hablado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no está ese ánimo pronto? ¿Por qué no está ese ánimo? Hay hermanos que se dan cuenta y dicen, los hermanos tendrían que hacer esto. Mirémonos nosotros, mejor es nosotros. ¿Qué tan animado estoy yo? ¿Qué tan animado? Si yo estoy animado porque Dios está produciendo algo en mí. ¿No es cierto? Nosotros decíamos la otra vez que la pasión es algo que Dios enciende, que también es un fuego. Y que si usted se junta con 3 personas apasionadas, el cuarto va a ser usted. Fíjese la pasión del deporte, la pasión del fútbol. En todos lados pasa uno que no tiene nada que ver, de repente se encuentra saltando con todo. Teniendo la gorra de Argentina, la trompeta, no tenía nada que ver en el asunto. Pero como se metió en medio de todo eso, de repente ya está saltando también. Gente apasionada, de repente también va a estar alabando a Dios con usted. De repente, porque es la consecuencia. ¿No es cierto? Es la consecuencia de que usted encendió el fuego en Dios. Qué tremendo eso. Por eso que tenemos que meditar en la palabra de Dios que nos viene hablando. Tenemos que hablar lo que Dios nos habla a nosotros. Es una palabra direccional. La palabra que Dios suelta, hablarla en los grupos, hablarla en mi casa. ¿Qué te pareció la palabra? La verdad que me bendijo. ¿Viste ese versículo? A ver, vamos a buscarlo en todas las versiones. A ver, ahora podemos buscar en todas las versiones. Vamos a llevar la palabra a nuestra casa. ¿Viste lo que Dios habló? Matrimonio y familia. Qué tremendo, ¿no? El diseño original de Dios. Un pensamiento fuera del pecado. ¡Qué bárbaro! Vamos a buscarlo. Tenemos que hacer que ese enardezca, que ese ánimo, que avive el fuego del ánimo del Señor, y lo hace por medio de la palabra de Dios. Esa es la llave, eso es lo que hace que estemos animados. Fíjese cuántas cosas que el Señor nos viene hablando, nos habló del poder del Evangelio, que el servicio más poderoso que hay lo tiene la iglesia, el compromiso, la misión, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Qué tremendo, ¿no es cierto? Nos habló el Señor que esa gran comisión no fue dada. La iglesia está puesta en este planeta Tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para llevar a salvación al perdido, para eso está puesta la iglesia. La gran comisión, id, y nos habló, anoche también nos hablaba de eso. No que id y predicar, que anunciar, no es una opción, no es una opción.
Que nosotros, mira, la verdad no tengo tiempo. Mira, si yo tuviera el tiempo que tiene aquel, iría a predicar. No, no es que no tiene tiempo, tiene otra prioridad. El tiempo lo tenemos todo igual. ¿En qué usa usted su tiempo? No, porque justo me salió unas horas extras. En el día del Señor darás cuenta por tu hora extra, no sé. No sé, porque Él te mandó a hacer algo. Id y predicar el Evangelio. Está bien, hoy nosotros estamos viendo que id y predicar no es una opción. Que id no es como un mandamiento, id, el imperativo, el mandamiento no. Sino que es mientras vayan, mientras caminen, mientras van, mientras se conduzcan, prediquen. Hay dos formas de predicar. Una es por medio de las palabras, por medio de la palabra anunciar, y la otra es por medio del testimonio. Algunos dicen que es más poderoso el testimonio que la palabra, que una acción justa es más poderosa que un sermón, porque las acciones no se pueden negar, no se pueden esquivar. Y mientras van por el camino, en el caminar diario, no, pues yo el sábado voy a predicar, no, en el caminar diario de la vida. Esa palabra ahí quiere decir eso, en el caminar diario de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que esté, con mi vecino, con mi prójimo, con el que está más cerca. Mientras van por donde quiera que la vida los lleve, por donde quiera que la vida me lleve. Predicad el Evangelio, id y predicad. Qué tremenda la comisión, qué gloria hablar, no legalmente, en el nombre del Señor. Un heraldo, un mensajero de rey. Ese heraldo, pero si nosotros no meditamos la palabra, nunca vamos a entender, ¿no es cierto?, para qué fuimos puestos acá en la tierra. Hay gente que se deprime y se quita la vida, porque nunca entendió para qué fue puesto. Pero si nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que nosotros estamos en esta tierra con un propósito. El otro día hablaba con un hermano y me dijo, estábamos hablando de situaciones y cosas, cómo debemos abordar las situaciones que nos pasan. Y me dijo él, y en síntesis, lo más importante somos nosotros. En síntesis, lo más importante somos nosotros. Y seguro que sí. Si lo vemos así, lo más importante, pero no como una soberbia o orgullo, sino porque es importante que un creyente entienda la misión que tiene, que fue puesto para anunciar el Evangelio, que fue puesto para rescatar almas, que fue puesto para que las tinieblas retrocedan cuando aparece. Para eso fue puesto en realidad. Lo más importante somos nosotros, los hijos de Dios, que podamos entender para qué fuimos puestos acá. Enardecer mientras van, predicar a toda criatura, donde quiera que vayas. Si no estamos como opinólogos, sí, está mal, no conocen a Dios. Y el diablo lo que está haciendo esto, son licenciados en casi todo, demoniología y demás. Nosotros tenemos que conocer, ¿no es cierto?, el pensamiento de Dios para que tengamos una cosmovisión bíblica. ¿Cómo ves? La cosmovisión es cómo veo el universo. ¿Cómo ves tu universo? Yo lo veo conforme a Dios. Yo lo veo como Dios lo ve. Yo veo conforme la palabra de Dios dice acerca de mí. Si nosotros comenzamos a meditar en eso, se activa esto. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Ahora tengo ánimo. Ahora no estoy desanimado. Ahora estoy dispuesto para toda buena obra. Tenemos que entender porque los días son cortos, los días se van. Los días pasan, ¿no? Cerramos los ojos y ya estamos en mediados de año.
Ya estamos en la mitad y nos espera el 2028. Y se va, todo el mundo sabe que el tiempo es corto. ¿No es cierto? Pero nosotros tenemos que usar bien este tiempo que Dios nos ha dado. Saber que Dios nos puso a nosotros para esto. Y que hay personas que están esperando, ¿no es cierto?, que nosotros podamos llevarle este evangelio. Así que tener ánimo, así que tenemos que tener ánimo. Cualquier cosa nos va a querer desanimar, tal vez, no sé, problema económico, problema... Mira, no sé, el problema económico no sé, porque Cristo no le dio, le dijo, mira, acá tienen 100 millones de dólares y no sé, y vayan y prediquen el evangelio. No le dijo, no, cuando le dijo, mire, no lleven alforja, no lleven 2 túnicas, lleven una sola. Y le dijo, yo os doy autoridad. Así que él le dio la autoridad. Antes de la plata le dio autoridad. ¿Qué prefiere usted? Los sabios van a decir, yo quiero ser enviado de parte de Dios. Y si Dios me envía, Él va a suplir todas las cosas conforme a su riqueza y gloria. Gloria a Dios. Así que entonces tenemos que, estos hermanos que donaron su casa y nos quedamos sin casa. No, nosotros tenemos una casa en el cielo. Y si están los planes de Dios, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. No todo lo que queremos es lo que necesitamos. La promesa de Dios es que Él nos va a dar lo que necesitamos para nuestro diseño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa tiene que ser nuestra confianza, porque por ahí el enemigo viene y mira, no tenés nada, mira, ahora sí que estás. Ahora estás en el horno. No, nosotros ya aprendimos, yo no digo que puedo estar en el horno. ¿Cómo estás? Confiando en Dios. En tiempos favorables y desfavorables, confiando en Dios. Amén. Cuando una persona está encendida no va a encontrar despropósito en Dios. Porque él sabe, ¿no es cierto?, en quién ha creído. El Dios que no miente. Así que está avivado. La pasión del ánimo, está entusiasmado. Veo que a veces cuando nosotros vemos una persona entusiasmada, decimos, bueno, está en el primer amor, ¿viste? Después vamos a ver, ya se le va a pasar. ¿Sabe qué está diciendo? Que a él ya se le pasó. Pero fíjese que la Biblia dice, vuelve al primer amor. Vuelve a ese ánimo pronto, a donde no miraba las cosas de una forma natural, sino que miraba las cosas de una forma espiritual. Gloria a Dios. Así que enardecer, excitar. En mi meditación se encendió el fuego, dice. Así que la meditación, yo tengo que meditar lo que la palabra de Dios dice. Cada situación que me toque pasar, tengo que mirar a ver qué es lo que Dios dice con eso. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Porque ahí está mi diseño. Así que entonces enardecer el corazón, tener un ánimo pronto, excitar, avivar el fuego de la pasión, y es con la palabra de Dios. Abunda la palabra, porque hoy estamos juntos acá, en la mesa, en casa, pero yo con mi celular y mi esposa con su celular. El otro día llego a un lugar y veo 2 hermanos, bueno, me estaban esperando, y estaban ahí los dos, cada uno con su celular. ¿Cómo va la charla? Le digo yo, ¿cómo va la charla? Bien. No, estaban charlando con su estado, no sé, ¿con quién? Nosotros no tenemos que perder la comunicación los unos con los otros. Hablemos, soltemos palabras, meditemos la palabra de Dios. Hablemos, ¿qué te pareció? La verdad que a mí me conmovió esa palabra, no sé, me hizo agachar la cabeza, pero no de vergüenza, sino de la gloria que yo vi. No, la meditación, léelo. ¿Qué te parece si le vamos a predicar a este? Al vecino, a aquel, al otro. ¿Por qué? Porque el ánimo lo tiene. Pero qué hora, no importa, capaz que Dios quiera que vayamos hasta ahora. ¿Qué te parece si nos damos una vuelta a manzana y predicamos a este barrio que hay un ruido? Había unos hermanos, un pastor y su esposa. Estaban ahí, estaban vendiendo rosquitas, no le vendían a nadie, no sé qué. Y él estaba ahí, se levantó y dijo, ¿sabes qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar la Biblia y vamos a dar una vuelta a manzana, que vamos a llevar la rosquita. No, vamos a predicar la palabra.
Vamos a dejar la rojita acá y vamos a predicar la palabra de Dios. Yo le digo, ¿qué hicieron? Y fuimos a predicar. 3 vecinos aceptaron al Señor. Y después nos fuimos y vendimos todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el ánimo. El ánimo que no se desanimó. ¿Sabe que el enemigo me está queriendo desanimar con esto? Pero yo voy a hacer lo que Dios. Él era un pastor. Un hombre que fue llamado a predicar la palabra de Dios. Tiene anillo de sellar. Tiene la legalidad de presentar al Señor. Es un sacerdote en el mundo espiritual. Y él activó lo que Dios, ¿no? Busca el reino y lo demás será añadido. Cuando activó las cosas del reino, lo demás vino de añadidura. Porque el obrero es digno de su salario. Así que debemos nosotros gozarnos el ánimo cuando yo medito en la palabra. Y dice en mi meditación, ¿qué es esto de meditación? Y que en la meditación se enciende el fuego. ¿Cómo es? Meditar es hacer una pausa. Meditar es hacer una... Medita primero, hacer una pausa, meditar. Es poner una cosa con otra en la consideración de la circunstancia. Meditar, no hagas locuras. Meditar. Por eso que lo que más nos llama la Biblia a nosotros es meditar. Tenemos que meditar, hacer una pausa. Hacer una pausa. Nosotros tuvimos una pausa en todo el mundo, como 1 año en la pandemia, una pausa. Todo el mundo en su casa, una pausa. ¿Qué estaban haciendo? Algunos comenzaron buscando a Dios en familia. Oraban juntos a las noches, un tiempito, después ya está. Después ya está, como que nos acomodamos a la situación. Pero fue un tiempo de pausa. ¿No es cierto? Un tiempo donde en un momento el mundo estaba encerrado en su casa por una pandemia. ¿No es cierto? Gracias a Dios que nosotros podemos ver que en un día todo puede cambiar. En Venezuela todo cambió, en un día un terremoto cambió todo. Los que tenían mucho no tienen nada. Cambió todo en un día, qué tremendo, como un día, ¿no? En un día todo va a cambiar. ¿No es cierto? Cuando el Señor venga, ¿no es cierto? Por lo suyo, cuando venga el Señor, ¿no es cierto? Como león ahora, como león de la tribu de Judá, cuando Él venga, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, pero mientras tanto nosotros vamos anunciando y llevando este evangelio porque el propósito de Él es que todos procedan al arrepentimiento y que todos puedan conocerle. Meditación, meditar es poner una cosa con otra en la consideración de la circunstancia. Considerar, reflexionar. Considerar es meditar algo con atención y cuidado. Considerar es mucho más que pensar. Es mucho más que pensar. Tiene que ver con discernir, reflexionar espiritualmente, discernir lo que está pasando. Qué tremendo. Discernir espiritualmente la situación que está pasando, dice. Con mucha atención para evaluar las acciones que yo tengo que emitir. No, pero mira lo que te hizo, mira lo que pasó, mira cuál es. No, acá se terminó. Acá, no, tranquilo. Pone una cosa en consideración de la otra. Fíjese que Abraham le dijo, Abraham, sube al monte y sacrifica a tu hijo. Imagínense, de repente, dice que la fe de Abraham fue probada. Y dijo que lleve al monte y... ¿Pero cómo hace? Tanto tiempo espera este niño. Y al final, ¿será la voz de Dios? No. La Biblia nos relata, dice que él fue un hombre de fe. Pero a veces nosotros no sabemos de ver si es Dios o el diablo. ¿Quién es? Por eso que es importante saber oír la voz de Dios. ¿Cómo Dios va a pedir que sacrifique a mi hijo? ¿Cómo puede ser? Pero ¿sabe qué? Él meditó. ¿Quién le había dado ese hijo? ¿En qué circunstancia le dio? Su cuerpo casi muerto, 100 años, su esposa estéril toda la vida. Y Dios le había prometido, aunque 20 años estuvo sin hablarle, después le volvió a hablar después de 20 años. Y le dijo, yo soy tu escudo, le dijo cuando le habló.
qué bárbaro. Abraham dijo, si las promesas están en Isaac, no sé. A los criados le dijo, vamos allá, pero volveremos, le dijo, no sé qué va a hacer. Yo lo voy a sacrificar, pero Dios lo resucitará, no sé lo que va a hacer, pero sé que Dios va a cumplir con su promesa. Él consideró, puso una cosa con la otra. ¿Sabe quién consideró también? David, cuando lo vio a Goliat. Él no pensó, no fue un violento espiritual. David no fue un violento espiritual. Ah, sí, ahora vas a ver, yo voy a orar a Dios. No. Él consideró, lo miró. ¿Cuántos días hace que las blasfemias que dice? ¿Quién es? Y andaba en medio averiguando, mirando, meditando. ¿Y el rey qué dice? ¿Y los soldados qué dicen? Y estaba considerando todo, estaba poniendo en balanza las cosas. Y cuando vio que por 40 días, 80 veces vino y blasfemaba el nombre de Jehová de los ejércitos, ahí se encendió algo dentro de él y dice que fue a hablar con el rey, le dijo, yo voy a ir, ahí empezó, yo voy a ir y lo voy a enfrentar. Pero tú no eres hombre de guerra, no, yo no soy hombre de guerra, ni quiero armadura, nada, porque no soy hombre de guerra. Y consideró quién era un gigante, pero consideró a Dios, puso a Dios. El otro soltaba palabras, le decía, eres un perro, hoy te daré tu carne a las bestias. Pero él estaba confiado, él consideró, meditó y fue corriendo a la batalla. Buscó las piedras, como usted sabe, y fue a la batalla, pero consideró, ¿quién es Goliat? ¿Quién es este incircunciso? Primeramente, miró, ¿este tiene promesa? ¿Es del pueblo de Dios? ¿Dios lo conoce a él? No, no lo conoce. Es un incircunciso, es un blasfemo, no tiene promesa de ningún lado. Y está blasfemando contra Jehová de los ejércitos, el jefe de los escuadrones de Israel. Lo enfrentó. Pero ¿sabe por qué? Porque él meditó, hizo una pausa y puso en consideración y él determinó una acción. Qué tremendo, hermanos amados. Para actuar con sabiduría nosotros tenemos que meditar. Nunca se deje llevar. Nunca se deje llevar así. Una persona que Dios avivó la pasión del ánimo es una persona que vive entusiasmada. Pero mire lo que dice el proverbio. Nos dice a nosotros que una persona, ¿no es cierto?, entusiasmada, sin conocimiento, no sirve, dice que no va a llegar a ningún lado. Por eso que la persona que está entusiasmada tiene que tener fundamento en la palabra de Dios. El ánimo tiene que estar ahí. No, si no es un violento espiritual. Pero no, estamos hablando de gente sabia, hijos de Dios, que entienden, ¿no es cierto?, que el fuego de ellos no es fuego de hojarasca, no es un entusiasmo no producido en la mente, es un entusiasmo producido en el corazón, se enardeció dentro de mí mi corazón. Se encendió ese fuego. Así que, hermanos amados, el apóstol Pablo habla de ese fuego, de ese ánimo. En los Romanos dice, en lo que se requiera diligencia, dice, no perezoso, fervientes, dice, en el espíritu, sirviendo al Señor, ferviente. Al Señor se les sirve ferviente, así. Esos son los que van a llevar y van a ser agentes de cambio, van a producir cambio en su casa, en su familia, en un barrio, donde lleven agentes de cambio. No, los que sirven al Señor fervientes. Qué tremendo. Lo ferviente, ¿no? En Pedro nosotros leemos, haya en vosotros ferviente amor, dice. Ferviente. No, ese amor no dice que sea amor sincero, sino que dice ferviente amor, sirviendo al Señor. No, ferviente es aquel que nada lo detiene. No, la palabra griega de ferviente dice que es como un jinete que va cabalgando, esa bestia, un caballo, que va cabalgando, y que cuando cabalga se tensa en su fuerza y no se detiene, cada vez más, ferviente, que la transpiración y todo ese esfuerzo no lo detiene, sino que lo empuja más todavía, ferviente amor, dice. Gloria a Dios.
Así que, hermanos amados, quiera el Señor que nosotros podamos entender que en mi meditación se encendió el fuego. La pasión por Dios es el fuego interior. Nosotros miramos que Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego. Primera de Timoteo 1:6. Dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así que ya nosotros vemos que el corazón no hay un poder, un ánimo, se enardece por oír la palabra de Dios. Seguro, a través de buscar la palabra de Dios en oración, compartiéndola. Por eso que nosotros en los grupos no debemos perder la línea de compartir la palabra de Dios. Yo siempre que veo a algunos, ¿qué se compartió? ¿Qué tal estuvo el grupo? ¿Qué dicen los hermanos de la palabra? Y hoy hablamos del cosmos, de la osa menor, la osa mayor, que está, Dios que está ahí en Job. Tenemos que meditar en la palabra de Dios que Dios nos viene hablando. No tenemos que buscar un tema, no, el enemigo va a querer llevarnos para otro lado. Pero nosotros debemos buscar, meditar en eso, en la palabra de Dios. Porque esa es la fuerza que Dios nos va a llevar. Nosotros miramos que acá le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Qué es lo que le dice que avive el fuego? El don de Dios que hay en ti. ¿Qué es el don de Dios? Porque eso es lo que tiene que avivar. El don de Dios es el don más importante que recibe el creyente. Hay dones espirituales, dones de sanidad, dones de milagros, dones ministeriales, maestro, pastor, evangelista, profeta, todo lo que sea, pero el don más importante es el don de Dios. El don de Dios es la vida eterna, es la vida que hemos recibido. ¿De qué me sirve tener un ministerio de pastor, de profeta, si yo no estoy avivado en el don de Dios? Si yo la vida de Dios, la vida que Dios me ha dado, ¿no es cierto?, no está activada, no está encendida, no me serviría de nada. Por eso que usted va a ver pastores apartados, profetas apartados. ¿Qué pasó? El fuego del don de la vida de Dios está apagado, está como un pábilo nomás. Vio el pábilo, dice Dios que Él no apagará el pábilo que humeare. Nosotros cuando predicamos en los penales nos encontramos, yo era evangelista, hice una campaña así. ¿Qué hace acá usted, evangelista? No, una vez me aparté un poco. Y así varias personas que en algún momento tuvieron algún ministerio y nosotros vemos que cómo terminó todo. Pero cuando nosotros aprendemos a oír la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en ella, el don aviva el fuego del don de Dios, que tiene que ver con la vida de Dios, que es la vida que Él nos ha dado. La vida que el Señor nos ha dado. En la meditación de esto, en la meditación se va a encender el fuego del don de la vida. ¿Qué tiene que ver con eso para nosotros? Meditando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. ¿Y cuándo yo tengo que meditar la palabra de Dios? ¿Cuándo tengo el problema? ¿Cuándo tengo que meditar? Si nosotros le preguntamos a Josué, nos dice, medita en ello de día, de noche, al acostarte, al levantarte. ¿Qué tengo que andar con la Biblia todo el día? No, la Biblia tiene que estar acá adentro. Yo conocí a un pastor que era un apasionado de la palabra de Dios. Y él siempre me decía, yo le pido a Dios, y agarraba su Biblia, yo le pido a Dios que esto lo ponga adentro mío, y yo se lo apretaba acá. Yo le pido a Dios que todo lo que hay acá, yo lo tenga dentro de mi corazón. Ese es mi anhelo. Gloria a Dios, Dios. Yo lo miraba, un hombre no que me enseñaba la palabra, pero era un apasionado, era alguien encendido, no que estaba dispuesto a lo que fuere por llevar un alma al Señor. Estaba dispuesto a lo que sea. ¿No es cierto? Y así se fue al reposo de los padres con el Señor, anunciando la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que meditar en ello de día, de noche. Al acostarme, al levantarme, tenemos que meditar siempre. El don de Dios, que es la vida. No hay otro don que no perfeccione al creyente que no sea este don. Los dones ministeriales le van a dar un conocimiento y un equipo para que usted pueda hacer una tarea.
¿No es cierto? Pero tal vez usted sea muy elocuente, predicador, pero su vida deja mucho que desear. No condice lo que habla con lo que hace. Por eso que el don que perfecciona al creyente es el don de la vida. Aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Qué es el don? ¿Qué es el don de la vida? Nosotros miramos Romanos 6:4. Si resucitamos con Cristo, debemos andar en vida nueva. Amén, seguro. ¿Qué es el don de la vida? ¿Cómo lo vivamos? Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien. No te canses. Mira, yo estoy cansado. La verdad que hasta acá llegué. No te canses de hacer bien. De hacer bien las cosas. No dice el bien. Porque yo el bien se lo puedo hacer a alguien y a otro no. Pero acá la Biblia dice no te canses de hacer bien. Hacer bien las cosas, bien como Dios quiere que nosotros la hagamos. No buscando la justicia propia, sino buscando la justicia de Dios. Buscando lo que Dios quiere, no te canses de hacer bien. Otra vez yo, otra vez Dios te confió lo mismo. No hay otro que vayan que siempre viene a mí y Dios te tiene confianza. Así es. Así tenemos que pensar nosotros para que en esa meditación, ¿no es cierto?, se enardezca el corazón, el fuego de la pasión se encienda. El don de la vida se desarrolla así. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz. Vosotros sois la luz. Si nosotros miramos, qué tremendo, ¿no es cierto?, el poder de la luz. Veo que la luz no combate con las tinieblas. La luz no combate con las tinieblas. Cuando aparece la luz, la tiniebla se va. Ya está. Así es. Está todo oscuro, usted prende un fosforito y la tiniebla tiene que retroceder porque es luz. Vosotros sois la luz. El mundo está en tinieblas, pero el mundo está esperando la manifestación de la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz. El don de la vida. Cómo nos conducimos. Hebreos capítulo 13, verso 16. Y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Se acuerda, pastor, cuando hacíamos el trabajo de los levitas? ¿Vio? ¿Se acuerda que íbamos a la casa de todos los hermanos? ¿Se acuerda que le hicimos a la casa a los tobitas? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, pastor? Estamos viviendo de recuerdo. No tenemos que vivir de recuerdo. Dios es actual. Así comenzamos y vimos el resultado, ¿sí o no? Amén. Y entonces no nos cansemos de hacer bien. Tenemos que levantarnos y edificar la casa. Eso es avivar el fuego del don. Ahí estamos. ¿Qué tenemos? Mira, tenemos fe y Dios va a proveer. Amén. Una vez fuimos a ayudarle a unos hermanos, a esos hermanos allá. Y me acuerdo que hasta el corralón nos proveyó de material. Bueno, eso se lo da el corralón. Pues le estábamos contando lo que estábamos haciendo. ¿Qué hace usted? Pues son por acá, están construyendo. Sí, pero estamos acá ayudando a una familia, somos una iglesia. Y cuando necesitamos, hasta el corralón colaboró. Qué bárbaro. Hebreos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios, eso se agrada a Dios. Por eso tenemos que juntarnos, hacer, mira, vamos a poner el techo, hermano, dale. Vamos a ayudarle a hacer la pieza, bueno, dale. Vamos a poner un poco cada uno y vamos a hacer el bien. Vamos a hacer el bien, pero vos tenés, mira, lo poco que tengo yo lo voy a... ¿Qué te parece si...? El don de la vida. Esa es una vida celestial. El mundo está lleno de egoísmo. Si yo no tengo, nadie me da. Pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar. Qué feliz el que tiene esa libertad de poder dar. Porque si él da, sabe que va a recibir. Aunque no lo da para recibir, no está negociando. Lo da porque se encendió algo dentro de él. Por eso que van a ver gente que para otro va a ser locura, parece. Pero no estamos locos. Es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan es vida y paz. La iglesia primera, ¿no es cierto? Estamos esperando ese aviva tu obra, estamos esperando el Pentecostés, estamos anhelando, pero el Pentecostés debe nacer en cada uno de nosotros. Bernabé, el hijo de consolación, Bernabé, en la Biblia relata que Bernabé, en el momento que la iglesia se encendió, los hermanos permanecían juntos, ninguno decía ser suyo propio,
alababan, predicaban a Dios en todo lugar, predicaban a este Cristo que habían conocido recién. Y dice que él tenía un terreno, Bernabé tenía un terreno, dice que fue y lo vendió y se lo dio a los pies de los apóstoles, dice. Ni siquiera en la mano, como diciendo, mire, acá está mi firma, acá está, a los pies, como diciendo, mira, yo no quiero ni que se den cuenta, pero la Biblia lo registró, el Espíritu Santo lo vio. Los fiscales de la tierra lo fiscalizaron a Bernabé y lo pusieron en la Escritura. Él tenía un terreno en Jerusalén, mira que en el mejor lugar, en la capital federal de Israel. Una piedrita en Israel vale. Él tenía un terreno y lo vendió y lo puso para un inversor de reino, Bernabé, el hijo de consolación. Qué tremendo, ¿no es cierto? Esa gente está delante de nosotros gritando, no, todo se puede en Cristo, todo se puede en Cristo. Él cuando meditó en esto, dijo, qué corta que es la vida, dijo. ¿De qué serviría para mí no querer retener algo que no sé al final ni quién lo va a gastar? No sé ni qué. ¿De qué serviría querer retener eso? Alumbra mis días, estaba diciendo. Por eso que cuando nosotros alumbramos que el tiempo que tenemos, vamos a usarlo, pero para la gloria de Dios y como hijos del reino. Así que, hermanos amados, de la ayuda mutua, quiere que se avive el fuego, el don de la vida. Activémoslo. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién le podemos hacer el bien? La iglesia está puesta para el bien, no te canses de hacer bien. Colosenses, quiere que se encienda el fuego de Dios, queremos, yo quiero, anhelo, porque es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Colosenses 3:13, perdonaos los unos a los otros, como Dios nos perdonó en Cristo, perdonaos. Quiere que se encienda el fuego de Dios, perdoná como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Veo que Dios no nos anduvo diciendo, te perdono. No, nos perdonó en Cristo. En Cristo estamos todos perdonados. Por eso que cuando nosotros apelamos a Cristo, el perdón, Él nos imputa la justicia. Y somos perdonados por Dios. Por eso si Cristo me perdonó. Si Dios me perdonó en Cristo, ¿cómo yo no voy a perdonar? Porque yo sé que perdonar no es solamente yo te disculpo. No, una disculpa es una cosa, el perdón es otra cosa. Perdonar quiere decir liberar de carga. Eso quiere decir perdón, liberar de carga. Yo sé que Él me perdonó y la carga del pecado se me cayó. Cristo me perdonó y la carga se cayó. Así que yo no voy a poner carga sobre otro, no. Así como Cristo me liberó la carga, yo voy a liberar la carga también. Yo perdonaos los unos a los otros. ¿No es cierto? Y las personas que tenemos que perdonar delante de los ojos naturales tal vez no se merecen mi perdón. Yo que hay gente que lo dice, la verdad, vos no te mereces mi perdón. Con todo lo que me hiciste, no te mereces mi perdón. Ninguno de nosotros merecíamos perdón. Por eso si meditamos en la palabra de Dios, se va a encender esa capacidad de poder perdonar lo imperdonable para otros. Perdone a su hijo, perdone a su esposa, perdone a su marido, perdone a su vecino, perdónelo. Sí, pero este es un ministro, perdónelo. Es lo que la Biblia dice. Aprenda a perdonar, active el fuego de Dios y usted se va a sentir una persona libre. Bendecí, no maldigáis. Yo que esa palabra bendecir quiere decir bien. Decir bien, soltar la palabra bien, decir bien las cosas. ¿Cómo se dice bien? Se dice conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. El rencor se vence con el perdón. El amor no guarda rencor. ¿Quiere activar eso? Qué tremendo. Perdonaos los unos a los otros, como Dios nos perdonó en Cristo. Y usted va a empezar a gozarse, va a venir al culto y va a adorar a Dios, va a sentir el fuego, la inyección, la conexión. Porque yo estoy libre, la casa está limpia. Dios nos habló de que debemos limpiar ese lugar, las cámaras ocultas. Debemos limpiar lo que hay en el corazón, en el pensamiento. Sacá eso, sacalo, limpiá, porque Dios quiere llenar de su gloria. Después que estuvo todo limpio, las cámaras, se llenó de gloria esa cámara. Así que, hermanos amados, quiere el Señor que nosotros podamos entender que en mi meditación se encendió el fuego. Nosotros tenemos que ver, hermanos amados,
que nosotros fuimos puestos en esta tierra para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó. El don de la vida se tiene que encender. Nosotros no estamos de turista en esta tierra. Si usted mira por qué estamos acá, si nosotros leemos nuestra historia que está acá, tenemos que conectarnos con la historia nuestra, no querer nosotros hacer una historia aparte. Fuimos llamados por Dios, nosotros podemos ir, vamos conforme a lo que está escrito, pero tenemos que conocer lo que está escrito, perdonando, amando, ayudando, siendo los brazos del Señor en esta tierra. Y saber que nosotros no estamos acá en la tierra como turistas, sino que estamos cumpliendo una misión de Dios en la tierra. Para eso estamos. No estamos para otra cosa, no se deje engañar, no se deje que lo desvíen, porque nosotros estamos para eso acá, para cumplir una misión de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Nuestra existencia tiene que ver con una misión y un propósito. Nuestra existencia sobre la tierra tiene que ver con eso. Gloria a Dios. No es que solamente existe, no, vivimos con propósito. Mi existencia acá en la tierra. Yo cuando escucho ir y predicar el Evangelio, se enciende una llama dentro mío. Los otros días hacía mucho frío un sábado. No sé si fue este sábado o no, el anterior, mucho frío. Yo estaba acá, bueno, sabía qué calefacción prendés para calentar un poco acá. Se acerca la hora de la predicación y viene una hermana, una joven, viene. Bueno, hace frío. ¿Quién va a estar en la plaza hoy? Con el frío, ¿qué hace? No, le voy a decir a esta hermana que se tome algo caliente. Y ok, el sábado que viene, por ahí no hace tanto frío como hoy, y seguimos predicando. Pero la vi con tanta emoción. Gracias a Dios que ya pude llegar hoy. Estamos listos para ir a la plaza de las oportunidades. Así que gracias a Dios estoy orando al Señor para poder venir. Y los chicos no quedaron ahí, todo bien, pero ya acá estamos, ya llegamos. Ahora van a llegar los hermanos. La vi con tanta emoción que no me atreví a decir nada. Pero sabe que almas se salvaron ese día. Creo que 4 o 5 personas recibieron al Señor. Lo que más me impactó fue una mamá con 2 nenes que recibieron al Señor ese día ahí. ¿No? ¿Qué hace una mamá con 2 nenes en una plaza con un frío terrible? Y tal vez no puedo estar en mi casa, es un infierno mi casa. Me fui a esta plaza, aunque sea a respirar un poco de aire. Pero Dios estaba ahí. Un hombre le dice a los hermanos que fueron a predicar el sábado, de la semana pasada lo estoy esperando. Estaba queriendo encontrarme con alguien que me hable de Dios. Pero ahora ya llegaron, ahora ya estoy mejor. Ahora ya llegaron, sí, pero ¿cuántas cosas? No, pero me siento mal, no, pero estoy engripado, no, pero estoy... ¿Estás de pie? ¿Estás de pie? ¿Sabe que este hombre que le digo que él decía de que agarraba la Biblia? Señor, quiero esto acá. Yo lo acompañé en varios lugares a predicar la palabra de Dios. Y le faltaba una pierna y a veces le sangraba, porque no se le cicatrizaba porque tenía diabetes y le cortaban la pierna y a veces le sangraba y le está sangrando. Y bueno, vamos a poner algo ahí para que no se sangre más y ayudarme a poner la pierna porque tenía una pierna ortopédica. Y llevaba la palabra de Dios igual. A veces había cosas, por ahí se descompensaba por la diabetes y las cosas que le pasaban, pero él quería llegar hasta el púlpito donde tenía que enseñar la palabra. Hasta ahí quería llegar. Después de ahí cobraba energía, parece que se transformaba después. ¿Tomó la medicación? Sí, ya la tomé. Ya la tomé porque ya hablé lo que Dios había puesto en mi corazón. Ya está, ya tomé la medicación. Qué tremendo, ¿no es cierto? Una persona encendida, animada, no hay quien lo detenga. No hay manera, cuando la enfermedad esté ahí, mayor va a ser la gloria. Mayor va a ser la gloria, pero eso tiene que ser una persona encendida. Eso no se lo puede prestar a usted. ¿Me presta ese ánimo? No, ese ánimo, ¿sabe dónde se encuentra? En el lugar secreto. En la intimidad con el Señor, en esa hora de madrugada que Dios te levanta porque te quiere comunicar. Job dice en el libro de Job
38 dice, ¿le has ordenado tú a la mañana? ¿Le ordenaste tú a la mañana? Yo le voy a ordenar a la mañana. Sí, ordena tu día. Esa palabra ordenar tiene que ver con la autoridad que tiene un rey sobre la tierra que le pertenece a él. Eso significa. Y Job dice, ¿le ordenaste tú a la mañana? Ordená ese día que se cumpla el propósito de Dios. Ordená que ese día la bendición de Dios le alcance a todo lo que se crucen en tu camino. Ordenale al día. Gloria, pero la gente está apagada, pero nosotros, nuestro ruego tiene que ser: aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego de Dios. Nosotros tenemos que entender algo. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Nadie. ¿Y vos dónde vas a ir? ¿Y vos qué querés hacer? Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. ¿Sabe por qué? Si meditamos Deuteronomio 28:13, Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Eso es lo que está escrito acá, es legal, está escrito en la ley de Dios. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie te puede hacer sentir inferior. Nadie. Sin tu consentimiento, no se lo permitas. Soltá la palabra. Anoche nos tomamos de la palabra milagro. Milagro. Y como que cantamos ese coro y era como que una bendición de Dios. Yo nunca oro por la necesidad. Siempre oran los hermanos, los ministros que están acá. Pero sentí algo tan tremendo cuando escuchaba esa palabra milagro. Milagro. Es como que no, quiero hacer un milagro. ¿Hay alguien que se ponga en la brecha y declare que Dios es el Dios de los milagros? Una persona encendida va a llegar a una casa con un montón de problemas y decir: Dios va a hacer un milagro hoy acá. Dios cambia el escenario de esta casa desde hoy. Porque Dios llegó a esta casa. Amén. Gente encendida, gente con pasión, apasionada. Pero hermanos amados, tenemos que dejar el celular para allá y tenemos que agarrar la Biblia y comenzar a meditar en la casa, al acostarse, a levantarse. Tenemos que hacerlo. Si lo hacía, sí, antes yo lo hacía, volvámoslo a hacer, nos descuidamos, listo, volvamos a lo que es bueno, a lo que es agradable delante de Dios, para que la atmósfera de la casa cambie. Cuando se invoca el nombre del Señor, las atmósferas comienzan a alinearse y la bendición de Dios comienza a abrigarnos a todos. Va a ver como los virus, las bacterias, todo eso, cuando se suelta la palabra en la atmósfera, y si uno está gripado, todos van a estar gripados. Así. Si uno invoca la palabra de Dios con fe en esta casa, todos vamos a ser afectados. Todos vamos a ser afectados, la cobertura del Señor. Pero si estamos bien, bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. No, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Gloria a Dios. Así que, amado del Señor, vamos a ponernos de pie, que Dios le bendiga en esta hora.